El presente tutorial tiene como objetivo guiar a la persona servidora pública encomendada al desarrollo de una o más competencias profesionales, considerando la identificación, definición, descripción y evaluación de ésta. Se debe considerar un modelo de gestión por competencias para alinear la estrategia de recursos humanos con la estrategia general de la organización, para establecer un marco de referencia para los empleados que permita dirigir su desempeño hacia los objetivos de la organización. Mejorar la adecuación persona-puesto con base en el diseño del perfil competencial de los puestos y de las personas. Esto nos permite gestionar las diferencias en términos de necesidades de formación, posibles movimientos o promociones dentro de la organización o establecimiento de objetivos de desempeño en el proceso de evaluación, además de integrar los distintos procesos o subsistemas de recursos humanos dentro del modelo al utilizar las competencias profesionales como lenguaje común. ¿Qué son las competencias o capacidades profesionales? Las competencias o capacidades profesionales se definen como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes o valores del servidor público necesarios para un adecuado desempeño en un contexto específico y que pueden ser objeto de evaluación y de certificación. El saber se define como los conocimientos relacionados con los comportamientos implicados en la competencia. Estos pueden ser de carácter técnico y de carácter social. El saber hacer es el conjunto de habilidades que permite poner en práctica los conocimientos que se poseen. Se puede hablar de habilidades técnicas o cognitivas y habilidades sociales. El querer hacer se refiere a los aspectos actitudinales o motivacionales responsables de que la persona quiera o no realizar los comportamientos propios de la competencia. En este rubro se consideran además los principios éticos que deben tener las personas servidoras públicas en el correcto desempeño de sus funciones. A continuación, veremos las consideraciones generales para la identificación, definición y descripción de una competencia o capacidad profesional, como las actividades principales que deberán llevar a cabo las y los servidores públicos responsables del proceso, algunas recomendaciones para la integración del panel de expertos y las metas u objetivos que deberá integrar el programa de trabajo del desarrollo de la competencia. Entre las principales actividades que deberán realizar las y los servidores públicos responsables de este proceso se encuentran el de mantener comunicación directa con las unidades que correspondan, facilitar la información al interior de toda su institución, replicar la capacitación en el proceso al interior de la institución, desarrollar el plan de trabajo y coordinar la logística y desarrollo de los paneles de expertos para la identificación y descripción de la competencia profesional. También deberá determinar un primer estimado de la o las competencias que apliquen en la institución, es decir, el número de competencias y el nombre propuesto para cada una de ellas. Se recomienda que el panel de expertos sea determinado por la Dirección General de Recursos Humanos o su equivalente. Sus integrantes deberán pertenecer a las áreas sustantivas donde aplique la competencia profesional para que cuente con una visión global. De ser necesario, se integren tantos paneles de expertos como lo requiera la cantidad de competencias a desarrollar. También se recomienda que los paneles de expertos se integren como mínimo por 3 personas y como máximo por 5, siempre en números nones y con sus respectivos sustitutos. El programa de trabajo para el desarrollo de la competencia profesional deberá considerar la conformación del panel de expertos, la identificación de la competencia profesional, así como su definición, descripción y elaboración de la herramienta con la que se evaluará. También deberá considerar la aplicación de la prueba piloto y por último la entrega de documentación a la Dirección General de Recursos Humanos para su certificación. Cada una de las metas u objetivos deberá describir las principales funciones o actividades, así como los productos que se obtendrán en cada una de las etapas. Se debe señalar además el tiempo que se requerirá para el cumplimiento de cada una.
En este apartado revisaremos la metodología para identificar y definir la competencia, considerando el llenado de formato de competencia o capacidad profesional. En el análisis de gabinete, como su nombre lo indica, se analiza toda la documentación relevante sobre la institución. Esto nos permitirá identificar de manera general las áreas de conocimiento, habilidades, aptitudes, actitudes y o comportamientos más pertinentes para el adecuado desempeño y cumplimiento de los propósitos de la institución. El propósito del panel de expertos durante la identificación es determinar la cantidad y cualidad de las competencias a desarrollar. El análisis funcional es una metodología que se basa en el proceso lógico deductivo y es realizado por el panel de expertos. Este grupo desagregará sucesivamente las funciones de una organización en 4 niveles a partir del propósito principal de la misma, para identificar y clasificar sus características empleando el mapa funcional como principal herramienta metodológica. El mapa funcional es la representación gráfica y estructurada de las funciones que se necesitan para alcanzar los objetivos previstos por la institución. A continuación, veremos de izquierda a derecha cómo se van disgregando las funciones desde el propósito principal hasta llegar a la competencia y sus elementos. El propósito principal es la función más amplia del mapa funcional. Aquí se encuentra el objetivo común de todas las entidades que conforman el sector. Para el cumplimiento del propósito principal, requeriremos de los aspectos sustantivos que se desarrollan dentro de la institución. A estos les llamaremos funciones clave, y es aquí donde encontraremos la misión, visión, objetivos, atribuciones, estrategias y metas de la institución. Entre la función clave y la función individual, pueden existir o no funciones que se van disgregando y que van de lo más general de las funciones a lo más particular de ellas. Esto dependerá de la amplitud, cobertura y características de cada sector o institución. A estas les llamaremos funciones intermedias. Cuando las actividades puedan ser realizadas por una sola persona y por tanto susceptibles de reconocimiento económico en el mercado de trabajo, habremos identificado la función individual. Esta será nuestra competencia o capacidad profesional. Finalmente tenemos a las funciones elementales o elementos de la competencia. Estas se refieren a los resultados individuales, específicos y de la misma naturaleza. Son decisivos para el resultado de la función individual y serán nuestras evidencias de desempeño. A continuación se muestra un mapa funcional desarrollado por la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública de la Secretaría de la Función Pública. Su propósito principal expresa el objetivo común de este sector, siendo este el de satisfacer las necesidades del servicio público a la ciudadanía a través de la Administración Pública Federal. Para el cumplimiento de este propósito principal, se requiere de los aspectos sustantivos que se desarrollan dentro de esta institución, por lo que la función clave es regular, vigilar y evaluar la gestión y los procesos de la Administración Pública Federal de conformidad con sus atribuciones. Como ya comentamos, las funciones intermedias dependerán de las características del sector, como su amplitud o cobertura. En este caso, fue necesario disgregar la función clave en 3 funciones intermedias. Una de ellas, supervisar el servicio público a través de la Administración Pública Federal, es la que dará paso a nuestra función individual o competencia profesional. Hemos llegado aquí a las actividades que pueden ser realizadas por una sola persona. Estas se encuentran siempre orientadas a un resultado y pueden ser evaluables. Esta función individual es nuestra competencia o capacidad profesional y se le asignó el nombre de práctica de auditoría a obra pública y servicios relacionados con las mismas. Los resultados específicos de la función individual darán lugar a las funciones elementales. Estas serán nuestras evidencias de desempeño y servirán para evaluar el nivel de dominio de nuestra competencia. Por lo tanto, la persona servidora pública que se certifica en la competencia
práctica de auditoría a obras públicas y servicios relacionados con las mismas, deberá demostrar que es competente para verificar y comprobar la planeación, la programación y la presupuestación, la adjudicación y la contratación, la ejecución y la terminación y la puesta en marcha, además de aplicar los principios de ética, integridad, responsabilidad y prevención de conflictos de intereses en la práctica de auditoría a obra pública. El formato de competencia o capacidad profesional contiene la información necesaria para la definición y descripción de una competencia. Es, junto con el mapa funcional, uno de los principales productos que se obtienen del proceso de desarrollo de competencias o capacidades profesionales. Este formato se divide en dos partes. La primera parte contiene datos generales y la definición de la competencia. La segunda parte se refiere a las funciones elementales o elementos de la competencia y la descripción de cada uno de estos elementos. Para explicar cada apartado, se tomará como ejemplo la competencia, práctica de auditoría a obras públicas y servicios relacionados con las mismas, desarrollada por la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública. Institución que le da origen. Se debe señalar el nombre de la institución que propone la competencia o capacidad profesional. En este caso, se trata de la Secretaría de la Función Pública. Competencia o capacidad profesional. Aquí debemos colocar el nombre de la competencia o capacidad profesional que se propone. Como ya se mencionó, el nombre de la competencia es práctica de auditoría a obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Referencia de información. Debemos enlistar las fuentes o referencias de información normativa, metodológica o conceptual que sustentará la competencia o capacidad profesional. Algunos de estos pueden ser textos, programas, reglamentos, leyes y manuales. En este ejemplo, tenemos como documento más importante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, seguido de un listado de leyes que le da sustento legal al proceso. Unidades participantes en el desarrollo de la competencia o capacidad profesional. Se enlistan aquí todas las unidades responsables o administrativas de la institución que participaron en el desarrollo de la competencia o capacidad profesional. Vemos en primer lugar a la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública, ya que es quien lideró este proyecto. También podemos observar a las direcciones generales que apoyaron en el desarrollo, así como a la Unidad de Ética y a los órganos internos de control que aportaron sus conocimientos y experiencia. Definición de la competencia o capacidad profesional. Se refiere a la enunciación general del contenido y alcance de la competencia o capacidad y se redacta en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes generales que describen a la competencia o capacidad sin representar ningún nivel específico de dominio de ésta. Para hacerlo, es importante tomar en cuenta la siguiente estructura: verbo, objeto, condición o propósito. El verbo se debe poner en indicativo en tercera persona del singular. El objeto es aquel en el que recae la acción y que puede estar referido a los campos de trabajo y el equipo, maquinaria, instalaciones, entre otros. La condición es la finalidad. Responde a la pregunta ¿para qué se hace? En este ejemplo, el verbo es comprobar. El objeto, que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, terminación y puesta en marcha de la obra pública y los servicios relacionados con la misma, y la condición y o propósito es cumplir con los principios de economía, eficiencia, eficacia, transparencia y honestidad en apego a la normatividad aplicable, contribuyendo a la rendición de cuentas, previniendo la corrupción, impunidad y conflicto de intereses. Objetivo general y específico. Una vez definida la competencia o capacidad profesional, se debe responder la siguiente pregunta: ¿cómo explicaría de manera general en qué consiste la competencia o capacidad profesional? En el caso de esta competencia, el objetivo general es ofrecer un mecanismo para evaluar
y en su caso certificar a las y los servidores públicos que participen en los procedimientos de auditoría a obra pública. Contiene además dos objetivos específicos: constituir un modelo referencial de evaluación para las y los servidores públicos que participan en los procedimientos de auditoría a obra pública y aportar elementos base para el desarrollo de los programas de capacitación correspondiente. Nivel de la competencia o capacidad profesional. Se debe indicar el nivel que tendrá la competencia o capacidad profesional. 1 si es básico, 2 si es un nivel intermedio o 3 si se refiere a un nivel avanzado. También se describirán las características más relevantes de la misma, por ejemplo, si el servidor público que adquiera la competencia recibirá instrucciones, ejecutará tareas, si requiere supervisión, entre otros. En este ejemplo, se consensó que se estableciera el nivel único para todas las personas auditoras. Aspectos relevantes de la evaluación. Aquí se indicarán los aspectos más importantes de la práctica profesional de la competencia o capacidad profesional. También se establecerá si se requiere de apoyos o requisitos específicos para su desempeño. En este ejemplo, se estima una duración de 10 horas con 30 minutos para la evaluación total. En cuanto al material de apoyo o instrumentos con los que deberá contar el evaluado, se observan una calculadora, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, de manera impresa, y de igual manera el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma. Una vez identificada y definida la competencia profesional, se dará paso a la descripción de la competencia o capacidad profesional. Para eso utilizaremos el segundo apartado del formato de competencia. Para dar continuidad al llenado de esta segunda parte del formato de competencia o capacidad, utilizaremos la competencia y sus funciones elementales, tal como se establecieron en el mapa funcional. Recordemos que para esta competencia se definieron 5 elementos que, en forma conjunta y complementaria, harán posible una evaluación integral y objetiva. A estos elementos se les denomina descriptores de la competencia o capacidad. En la evaluación pasarán a ser nuestras evidencias de desempeño y serán verificables en términos de comportamientos y/o productos. Para finalizar, tomaremos cada uno de nuestros elementos para redactar los criterios de evaluación. Estos expresarán el qué y el cómo debe desempeñarse la persona servidora pública competente con relación a la competencia o capacidad, y definirán los resultados parciales que deben obtenerse y con qué características, mismos que en su conjunto permiten lograr el resultado definido. Para hacerlo, es importante tomar en cuenta la siguiente estructura: verbo, objeto y características. El verbo debe escribirse en gerundio, es decir, con terminación ando o endo. El objeto es aquel en el que recae la acción y que puede estar referido a los campos de trabajo, a las personas, al equipo, a la maquinaria o instalaciones. En cuanto a las características, estos son los aspectos críticos de calidad con los que se debe cumplir. Para este primer ejemplo, se tomó el primer elemento, que es verificar y comprobar la planeación, la programación y la presupuestación. Los criterios de evaluación deben responder al enunciado: la persona es competente cuando valida los siguientes productos. En este primer ejemplo, el verbo es comprobando. Recordemos que debe estar escrito en gerundio. El objeto es que el objeto de la obra pública y/o el servicio relacionado con la misma, y la característica que encuadre en lo dispuesto por la normatividad. Veamos otro ejemplo derivado del mismo elemento. Notemos que este tiene más características. En este segundo ejemplo, el verbo es verificando. Su objeto es el Programa Anual de Obras Públicas y de Servicios relacionados con las mismas. En este caso, tiene dos características. La primera es que incluye el proyecto, la obra y/o el servicio sujeto de revisión y, en su caso, los trabajos de conservación y mantenimiento o restauración de bienes inmuebles.
y que se hubiese publicado a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental en materia de contrataciones públicas, Compranet, y página web de la entidad o dependencia y con una actualización mensual. Con esto hemos concluido el tutorial referente al desarrollo de competencias o capacidades profesionales. Si tiene alguna duda o desea ampliar esta información, puede consultar la guía metodológica para la identificación, definición, descripción y evaluación de competencias o capacidades profesionales a través del siguiente link.